Bueno, ahora pasamos a un colectivo al cual me permití llamarle Cartografías, seguramente por su, ¿qué podríamos decir? Como su práctica que hicieron, y de ahí, a partir de esta práctica, es su conferencia, versa sus teorías. Bueno, voy a tratar de leer rapidísimo porque son 4 los miembros. Empecemos, ahora sí, las damas son primero. Es Heréndira Meléndez, licenciada y maestra en Artes Visuales, con orientación en Arte Urbano por la UNAM. Es investigadora del CENIDIAP desde 1990, donde además de su desarrollo académico fue subdirectora de 2004 al 2006, así como autora y gestora del proyecto Abrevian, en el cual también coordinó los primeros 12 videos, están increíbles, por favor véanlos, de la colección, así como realizó de su autoría 2 títulos de ellos, una que se llaman La fábrica de los objetos del proyecto Imprenta Madero y Fábrica de objetos para leer. Dentro del proyecto Abrevian es la responsable realmente muy directa de los 50 títulos ya publicados. Además ha sido consultora, coordinadora editorial, diseñadora de carteles, portadas de libros y ha publicado diversos artículos en revistas culturales, de diseño y en catálogos artísticos, así como realizó el libro de Germán Montalvo, entre otras publicaciones, y se le pasó a decir que el año pasado colaboró en un libro de la Academia, no sé por qué no lo puso, pero también muy interesante. Perdón. Bueno, es por esta parte, de la parte femenina del grupo, es todo. Bueno, el siguiente es Leonardo Aranda Brito, es artista electrónico, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estudió la maestría en Filosofía en la UNAM, es miembro fundador de anónimoscolectivo.org, ha realizado curadurías de video presentadas en países como Colombia, Brasil y España. Su trabajo se ha presentado en espacios como el Centro Nacional de las Artes y en el Laboratorio de Arte Alameda. Ha expuesto colectivamente en festivales de países como Rusia, España, Canadá y Brasil. Ha sido reconocido con becas como la de los jóvenes creadores del FONCA, la de creadores del Instituto Cultural de Morelos, la del Programa de Apoyo de la Producción e Investigación en Artes y Medios del Centro Multimedia, entre otros. Actualmente forma parte del Media Lab MX y del equipo curatorial Tránsito MX 2015. Sigue César Cortés Vega, ha presentado su obra en México, España, Dinamarca, Japón y Ecuador. Algunas de sus exposiciones individuales son Tlazoli, Redimientos de Arqueología Irregular, Genealogía de Lando Micos e Isolíneas. También ha presentado videos en espacios como la Sala de Arte Siqueiros, en el Exteresa Arte Actual, en el Festival Internacional Cervantino. Bueno, es muy complejo, completo su currículum. Ha escrito y publicado algunas novelas como Abandonada, Cilicia y Espejo Ojepse. Ensayos como Periferias y Mentiras, textos sobre arte, banalidad y cultura, así como Reven, que es un libro de poesías. Es integrante del grupo de investigación en arte y entorno del posgrado en artes visuales de la UNAM. Seguimos con Luis Serrano, ya para cerrar este colectivo. Él es maestro en artes visuales y artes urbano de la ENAP UNAM. Ha cursado los diplomados en gestión cultural en la UNAM, en la UAM Xochimilco, en la evaluación de impacto ambiental en la UAM Iztapalapa, en urbanismo sustentable y en investigación interdisciplinaria en la UNAM. Actualmente estudia el doctorado de Artes y Diseño en la UNAM. También es profesor del posgrado de la Facultad de Arte y Diseño y coordina el grupo de investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno de la misma Facultad de la UNAM. Su obra consiste en instalaciones, procesos, ensambles y libros alternativos, las cuales han sido realizadas y expuestas en diversos sitios públicos. Ha hecho un extenso trabajo de diseño, ilustración y fotografía en el ámbito editorial. Pues muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a Leonardo, Luis y César por haber aceptado
pues estar en este colectivo que no tiene nombre, pero nos pidieron que hiciéramos propuestas para celebrar los 30 años del CENIDIAP y junto con Luis Serrano hicimos en principio la convocatoria para Abrevian actual, que es sobre ciudad, y a partir de eso empezamos como a pensar un poco en cómo hacer un proyecto de propuesta, ¿no? Digamos que fue el primer cómplice. Después invité a Leonardo porque tomé un curso con él de cartografías en La Tallera, y César es el que da nombre a nuestra ponencia, que seguramente, bueno, Loreto le dijo, llamó desde el principio esto un Frankenstein, porque ha costado trabajo ensamblar, y entonces se llama Dossier nuestro trabajo, pero se trató de hacer una propuesta que fuimos armando desde marzo, y era traer al CENIDIAP una práctica instituyente que en este caso estaba planteada primero como un mapeo, que en realidad se convirtió en una cartografía, y hicimos 2 cartografías, una el 13 de agosto y otra el 27 de agosto, como parte de la celebración de los 30 años del CENIDIAP. Algunos pocos del CENIDIAP estuvieron con nosotros, y bueno, y vinieron colectivos de la UAC, un colectivo de la UACM, del CRIM, vinieron varios. Entonces, tenemos 5 minutos cada quien, ya creo que me los llevé, pero sí voy a leer rápidamente un balance. Bueno, fue muy rico trabajar, buscar puntos de encuentro, buscar puntos de diagramar, y bueno, es una lástima que tengamos tan poco tiempo porque todos los artistas que están aquí pues tienen muchísimo que decir y quisiéramos estar abajo también con ustedes. Y es un balance desde Abrevian, lo voy a leer rápidamente. Las cartografías han sido acciones no tan bien diseñadas por un colectivo que pone en evidencia la migración entre teóricos del arte y productores. De un lugar de discurso a otro vamos en una deriva hacia preguntas que nos develan herméticos y distantes o nos devuelven a una comunidad en la que no nos hemos querido reconocer. ¿Dentro de una institución puede existir el arte colaborativo? Pregunto. El arte que observa los problemas urbanos, comunitarios, ecológicos y se reúne a pensar formas nuevas de resolverlos. ¿Es pertinente integrarnos ahí? ¿Hay condiciones de posibilidad? Al tratar de dar cuenta de las cartografías de la investigación artística de los días 13 y 27 de agosto, viene a cuenta Walter Benjamin y su tesis de la historia, que son un manifiesto, una revisión del pasado para reparar y reformular nuestro presente. Ya sabemos que su esperanza no lo libró de la hostilidad por la que transitó. Sin tener la intención de hacer memoria sistematizada de los materiales que entre todos generamos, nos ha quedado la memoria de la acción. Y es en la acción, en el acto, en el ritual impuesto donde la reflexión aparece. Cambiamos la liturgia de aquel lugar donde no hubo certezas, no hubieron los seminaristas sabios que dirigieron el encuentro. Ni siquiera devolvimos a los participantes la posibilidad de resolver muy a la manera de la escuela activa. El fantasma de Freire nos llevó a dar el mayor peso, el mayor valor a la pregunta, a las preguntas, esperando respuestas con la libertad implícita para que quien quisiera las desechara del todo. Eso en lo que respecta a la primera acción, la de acopio, descrita arriba, liberadora en la medida en que intenta modificar una práctica corporal, una práctica discursiva arraigada. Nuestra investigación artística en el CENIDIAP dista mucho y está al margen de lo que el arte contemporáneo abre como posibilidades. Estos 30 años de investigación en el INBA no nos han acercado tanto a lo contemporáneo reciente actual. Y no es que sea nuestra única vocación hacer historia, sino que se trata de un refugio en el cual nos quedamos encapsulados. Si bien es ahí donde radica el sentido de nuestro hacer, estas acciones también abren y cambian los diseños de reunión y de relación entre pares e impares. Con esta premisa, las cartografías nos han abierto preguntas de ubicación geográfica, conceptual, de influencia, como una metodología no nueva, pero sí novedosa, pues desde ahí fuimos capaces de aislarnos del centro mismo.
La disolución de sentido o su construcción nos hace pensar en el lugar privilegiado en el que estamos, me refiero al CENART, nos permitiría vincularnos con otras disciplinas artísticas que fueron sensibles a la convocatoria y acudieron, vinieron de la danza contemporánea y folclórica y también de teatro. Y si bien ellos nos llevan ventaja, juntos fuimos cuerpos en acción, pensando juntos el cómo resolver lo incierto a través de preguntas y no respuestas. Ello nos resultó detonante, sentirnos distintos, cuerpos rebeldes y no dóciles. Y la pregunta sigue flotando, ¿construimos conocimiento? Tal vez solo lo acopiamos, pero lo cierto es que construimos sentido, por lo menos por un rato. Pues parece que el conocimiento necesita de todos estos procesos de constatación y legitimación. Rompimos en principio con el formato de reunión y también desconcertamos a nuestros convocados. Alteramos el orden de tal manera que quien estuvo en la primera sesión salió de ahí preguntándose, ¿a qué vine? O respondiendo, otros son los responsables. Y seguramente se activaron en cada uno respuestas personales. Obtuvimos un largo listado de conceptos. En las respuestas, nuestro dispositivo fue concebido como si fuera una consulta aleatoria. Llevamos a lo literal el texto que presenta el sexto encuentro del CENIDIAP en sus 30 años. En la palabra de César Cortés hicimos un guiño, mientras que para Luis el asunto hizo agua por todos lados. Pero no nos hundimos y seguimos pensando cómo resolver la siguiente, en la que realizamos el 27 a manera de guionistas de teatro, hicimos una ruta. Bueno, yo cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, un poco siguiendo con la reconstitución del Frankenstein, voy a pues hablar rápidamente de lo que a mí se me ocurrió, digamos, antes de todo esto con el tema de dossier, porque en realidad dossier pues o digamos como la constitución de este proyecto no rigió para nada lo que hicimos nosotros acá, sino que cada uno de nosotros de alguna forma respetamos la subjetividad de los proyectos desde el cual venía, los que cada uno de nosotros venía, ¿no? Yo participé estudié la maestría ahí en San Carlos, y cuando entré yo en la maestría lo que hacen es una especie de selección muy aparentemente rigurosa. Resulta ser más rigurosa para la gente joven que entra, porque entonces pues se enfrenta a un aparato de poder complejo, lleno de laberínticos pasadizos, y entonces parece ser que todo está muy planeado, pero en realidad es una especie como de castigo burocrático muy complejo, en el que solamente en un momento, porque yo estudié la parte de arte y entorno, digamos, la especialidad en arte y entorno, solamente en algún momento los que están más obligados de alguna forma a coparticipar con la generalidad, es decir, a generar dispositivos para que los otros se incluyan, pues de alguna forma generaban también esa posibilidad, ¿no? Pero después de 3 semanas infames, tengo que decirlo, de una práctica un poco sufriente. Parece que esas cosas han cambiado ya, pero en ese momento sí para mí era un poco paradójico, salvo en el momento en el que llegué, digamos, ya con la gente que estaba más del lado de la disciplina. De cualquier manera, en ese momento era complejo también, porque nos pedían organizar pequeños grupos, que hiciéramos acciones de arte público, que es este concepto un poco extraño, un poco definido, que se va redefiniendo sobre la práctica, muy plástico, ¿no? O sea, a mí me tocó un pequeño colectivo que en la inmediata reunión, después de haber sido convocados, pues nos peleamos todos, ¿no? O sea, no teníamos nada que ver. En realidad cada uno tenía una idea del arte público totalmente distinta, y entonces se manifestó, digamos, en el café del centro en el que nos reunimos y empezamos a aventarnos, digamos, nuestras netas a la cara, ¿no? Pero después de 2 días del esfuerzo por querer ser seleccionados, bueno, resultó que nos pusimos de acuerdo. Resumo muy rápidamente para pasar al tema de dossier, porque si no me voy a colgar horas acá, pues soy especialista sí, y me van a aventar el cubo ese que ya me dijeron sí. Bueno, entonces resulta que finalmente pudimos generar un pequeño grupo de interesados trabajando después de 3 días, que no son tantos en realidad, para que no sé cuántos éramos, eran 6, 7 personas, nos pusiéramos de acuerdo, 6, 7 personas que estábamos absolutamente en desacuerdo en un primer momento. Bueno,
hicimos una pieza muy interesante que no voy a relatar acá, pero algunos fuimos seleccionados para quedarnos en la maestría y otros fueron rechazados, ¿no? Entonces aquí hubo una primera ruptura que me hizo pensar en el momento de entrar ya a las clases y a la realización de mi investigación, digamos, al cumplimiento de mi protocolo de investigación, que en realidad lo que más había yo disfrutado de la maestría era ese momento previo, porque hubo un momento de ascesis amistosa, de amistad real que se pudo generar en lo colectivo, ¿no? Más allá de la institución ocurría. Y entonces, bueno, se me ocurrió plantear después un proyecto que finalmente solamente en dos momentos pudo cumplirse. Era muy ambicioso porque quería hacer 10 encuentros con las distintas personas que estaban cursando la maestría y también el posgrado, en el doctorado. Y finalmente, bueno, me encontré con Luis y el grupo de investigación en arte y entorno, y le propuse el proyecto, y entonces ahí fue cuando yo me incluí en el grupo. Dossier se llama entonces el tema, la serie de encuentros que intentaba pues poner en una mesa, así como había pasado en ese café, poner en una mesa a la gente para que discutiera, se peleara y finalmente pudiera llegar a coincidir o a encontrar las coincidencias más bien entre protocolos de investigación o entre otros proyectos que tenían que ver de alguna forma y que no lo sabíamos porque, digamos, la institución sí que no lo propiciaba. En teoría nosotros tendríamos que hacerlo también, tendríamos que tomar esos espacios y pues plantear esas dinámicas y de alguna forma yo lo hice. Bueno, complicado porque en el desarrollo de la misma maestría pues tendría que dedicarme a sacar mi protocolo, no era ese proyecto, yo habría querido, pero eso se me ocurrió después, habría querido más bien entrar con ese proyecto y entonces hubiera concentradome más, pero bueno, realizamos al menos 2 encuentros con gente que yo me encontraba en los grupos. Y fueron afortunados en tanto, pues, siguieron siendo este tipo de reuniones en donde la gente conversa, en donde intentábamos romper la mesa, intentábamos romper el código público ponente. Es muy difícil porque las lógicas institucionales, porque además trabajan en ese sentido, y también uno mismo le cuesta mucho trabajo romperlo porque es más fácil encontrar, digamos, el sistema y la lógica dentro de esas cartabones, dentro de esos cánones. Ya me van a aventar el cubo ahora. Pero bueno, quería dar ese antecedente solo para decir que en el momento en el que Luis y Heréndira, yo ya conocía también a Leonardo de otros proyectos, me invitan, pues yo acepté gustosamente, y lo demás fue en realidad un compartir ideas, poner las cosas sobre la mesa. Aquí no nos peleamos porque de inmediato surgieron las coincidencias y la idea fue básicamente hacer eso que yo habría querido hacer antes en estos encuentros que finalmente resultaron ser como más ponencias, más público, quiero decir, en las 2 que hice dentro de la maestría, pudimos finalmente generar otro tipo de dinámicas, ¿no? O otro tipo de maneras de acercarnos a los otros. Y elegimos, por supuesto, el CENIDIAP, elegimos, digamos, como público los que normalmente están o estamos acostumbrados a no serlo siempre. Y entonces, para terminar rápidamente, solo con la primera cartografía, que en realidad fue una cartografía en vivo, una cartografía de la confusión, lo que nosotros planteamos fue básicamente nada. Nos reunimos, ¿qué es la investigación artística? Y luego la gente dijo, pues díganoslo ustedes, ¿no? Porque nos están convocando ustedes a nosotros. Se hizo al final una muy interesante y aguerrida discusión, como en esa primera mesa que yo había tenido al inicio del posgrado en Artes y Diseño, muy parecido a eso, porque en realidad pusimos materiales, dijimos, pues respóndanos ustedes en realidad qué es lo que es investigación artística, qué es lo que ustedes piensan que sea. El espacio vacío da mucho miedo, horror vacus es, ¿no? Y entonces no sabemos qué hacer con ello, pero fácilmente nos podemos poner de acuerdo y sobre todo se necesita a veces la crisis, o se necesita cierta confusión para poder entender qué vamos a hacer con ese espacio vacío. Creo que eso es lo que ocurrió. Fueron investigadores que yo conocía y era muy interesante escuchar su turbación, su desconcierto al encontrar que no era que no había nada, que básicamente el espacio era vacío y que no haya un discurso que poner de antemano antes que el de los otros, que la construcción en común que parece que es ser
que es mucho más compleja. Bueno, acabamos de salir, ya termino, acabamos de salir justamente de una crisis similar, ya no en términos de investigación, sino en términos de país, y hay una primera reacción, un primer sentimiento, una primera emoción que nos saca a todos a las calles o a muchos a las calles, y después, con esa primera pasión, con ese desconcierto, no sabemos muy bien qué hacer, y hay que encontrarlo, y no es tan difícil. Y bueno, cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, primero que nada, gracias sobre todo, bueno, gracias a la invitación para estar en esta mesa, pero especialmente gracias a Heréndira, digamos, por haber hecho posible como todo este proyecto de cartografías de la investigación. En realidad, creo que ella es la que ha hecho un mayor trabajo porque ha tenido la paciencia con todos nosotros, ha logrado coordinar 4 muy complejas agendas y ha tenido como un poco la constancia de mantenernos por lo menos ahí, ¿no? Entonces eso ya merece como un aplauso, ¿no? Yo voy a hablar un poquito como desde mi parte, ¿no? Desde la experiencia un poco de lo que para mí fue este proyecto. A mí me invita Heréndira hace ya casi un año, ¿no? A partir justamente, como ya dijo, de un taller de cartografía. Originalmente en este taller de cartografía, donde se planteaban toda una serie de preguntas en relación con el espacio, en relación con las prácticas sociales, en relación con el diseño urbano, nosotros tratábamos de analizar justamente cómo es que el espacio determina cierto tipo de prácticas sociales en general, ¿no? A partir de este ejercicio, Heréndira me dice, o bueno, me hace un poco la invitación a que hagamos un pequeño ejercicio de cartografía dentro del CENIDIAP, lo que originalmente iba a ser un ejercicio como mucho más simple, de hacer una pequeña cartografía de cómo los investigadores desde dónde venían, desde dónde se desplazaban y tal, ¿no? Conforme fue avanzando un poco las discusiones, que pueden ver que fueron discusiones muy cordiales en mucho sentido, pero al mismo tiempo que se plantearon como desde lugares como muy distintos en términos de la teoría, de la práctica y demás, nos fuimos un poco llevando la pregunta cada vez más hacia atrás. Si la pregunta tal vez al inicio era un poco como, por ejemplo, ¿de dónde venían los investigadores? De repente fuimos un poco más atrás y empezamos a preguntarnos por la propia labor de investigación que se hace en los centros de investigación, para llevarlo todavía un poco más atrás y llevarlo a cuestionar la propia práctica artística y la propia investigación sobre el arte, ¿no? En ese sentido cerramos un poco haciendo como una diferencia en términos de una cosa, decimos que es la investigación sobre el arte, ¿no? Es decir, investigar qué es el arte, preguntarse sobre la historia del arte, preguntarse los conceptos del arte. Después hay otra cosa que es pensar el arte como una práctica de investigación, es decir, el artista que de alguna manera indaga sobre las formas de producción en su propio hacer. Y otra forma, que es la que nosotros empezamos a implementar, fue justamente la idea de pensar el arte como un laboratorio de pensamiento desde donde proponer metodologías, modelos y sobre todo modelos pensados hacia la transformación y el cambio social. Eso es. Bueno, y como ya no hay mucho tiempo, entonces simplemente diré 2 cosas que yo rescato en este texto de balance, que en teoría construimos con esos parches, ¿no? O sea, un poco como un texto en proceso, pero bien a bien es preguntar si Dossier constituye una práctica instituyente y si de alguna manera desbordó los campos de producción. Y simplemente pues decir que en efectos, en la lógica de las prácticas instituyentes que contestan esta situación, en particular enfocado a la cuestión del espacio, o sea, si lo podemos ver justamente en este espacio, hay un espacio instituido, ¿no? Está normado en su forma. Entonces lo que intentamos ahí fue romperlo. Creo que sí que constituye un ejercicio, y si digamos lo mantenemos como ejercicio sostenido, será una práctica que instituiremos poco a poco. Y respecto al desbordamiento de campos, pues yo creo que ya se dijo en las mesas anteriores. Creo que se entiende que la naturaleza del arte es desbordante por sí misma y que pues eso constituye la potencia en sí del arte, ¿no? Les quiero agradecer a todos los ponentes. Me encantó la idea de que a partir de varias prácticas y experimentos se hayan hecho acercamientos teóricos de por dónde ve el arte, de lo instituyente, de lo institucional. Me encanta la idea porque además son como muy vivos, muy vitales, y lo que sí me impresiona es que es como una necesidad de conectar con la comunidad, volver otra vez, llevar el arte otra vez a la comunidad, o más bien la comunidad al arte, o hacer más interactivo, no tanto ya en los museos, sino
como que estas experiencias estéticas transmitirlas socialmente. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.